Bien, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Renato Porras Nicho, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro fundador del Instituto Laborales y Defensa Social, IRCLADES, y miembro principal del Taller de Derecho Laboral eh, y la Seguridad Social, Dr. José Matías Manzanilla. Asimismo, estudiante de la Maestría con mención en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la misma Casa de Estudios, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy, en nuestro tercer lunes de doctrina, vamos a desarrollar un tema muy interesante, necesario, creo, básico de todos los estudiantes y abogados en general. El día de hoy vamos a desarrollar punto número 1, las fuentes del derecho del trabajo, y punto número 2, el contrato del trabajo. ¿De acuerdo? Comparte la información, hagamos doctrina, difunde el video, dudas, consultas legales, ya saben, pueden escribirnos al correo o al inbox de Enfoque Laboral Peruano para poder absolver sus dudas correspondientes. Entonces, vamos a desarrollar el tema de las fuentes. ¿Qué es una fuente del derecho? Una fuente del derecho viene a ser algo mucho más grande que la ley. Un error muy común es relacionar con la norma jurídica emitida por el Congreso de la República. Para desarrollar este tema hemos tomado la doctrina del jurista argentino Jorge Rodríguez Mancini. Entonces, sobre la base de lo desarrollado por esta persona, por este doctrinario, vamos a desarrollar algunas ideas generales. Se dice en principio el tema de y del derecho del trabajo en particular pertenecen a la teoría general del derecho. En específico, la teoría general del derecho del trabajo, esta parte introductoria de los conceptos más básicos, ¿no? De nuestra rama del derecho. En la teoría general del derecho, por ejemplo, se estudian principios, se estudian fuentes y se estudia el contrato de trabajo. Ya algunos ubican al contrato del derecho individual. Hablar de fuentes, hablar de cómo se generan las normas en el derecho del trabajo. ¿De acuerdo? Hablar de fuentes del derecho del trabajo es hablar de cómo se generan las normas en el. Es necesario, pues, conocer la teoría detrás de lo que en el tema de fuentes para no cometer errores muy obvios o regulatorios, como es en la norma peruana, en la norma laboral, y graves errores por no tener este tema tan básico, ¿no? Lo suficientemente. Las fuentes hacen alusión a un ordenamiento jurídico mucho más grande que el referido a la ley. Por ejemplo, hablar de fuentes de derecho implica hablar de la costumbre, implica hablar de principios, implica hablar de jurisprudencia, implica hablar de doctrina. Entonces, relacionar fuentes del derecho con la ley es una gran inexactitud. La ley es una fuente del derecho, mientras que no todas las fuentes del derecho son la ley. ¿De acuerdo? Hecho esta aclaración, continuamos, ¿no? Tampoco hay que confundir las fuentes del derecho del trabajo con la fuente de las obligaciones. Las fuentes de las obligaciones, esto es, ¿no?, la ley, los contratos, ¿no? A partir de estos surge el compromiso, ¿no?, obligación por las partes, ¿no?, debiendo en uno, ¿no?, el que tiene la situación de ventaja, ¿no?, ha surgido un derecho, ¿no? Entonces las fuentes de las obligaciones son muy distintos, parte del derecho civil, a diferencia de las fuentes del derecho del trabajo. Entonces, fuentes del derecho y fuentes de las obligaciones son conceptos muy diferentes.
Punto 3, y considero una necesaria mención a ello. El derecho puede o no estar en discusión que sea ciencia. Por ejemplo, el maestro Rendón lo considera una ciencia jurídica, mientras que de posiciones como el ya fallecido doctor Raúl Samamé, catedrático de la Universidad San Marcos, consideran al nivel de ciencia. Sea o ciencia o no, lo cierto es que el derecho es un instrumento de la política. Y con esto no queremos decir que el derecho está al servicio de la política, sino que para el desarrollo y la aplicación de determinada política pública, ¿de acuerdo? Se tiene que es decir, hacerla llegar a la población, una política del Estado. Para hacerla llegar a la población necesita un instrumento. ¿Y cuál es este? El derecho. ¿De acuerdo? Entonces el derecho es un instrumento para la aplicación de las políticas públicas que ha el gobierno. El discurso para hacer llegar, ¿no?, estas políticas a la ciudadanía, sino que el instrumento por excelencia es el derecho. Lamentablemente, esta relación dinámica entre la política y el derecho ha generado que muchos políticos, velando por sus propios intereses, instrumentalizan, sí, el derecho, pero lamentablemente en beneficio de sus... Eso es harina de otro costal. Cuando corresponda hablar de corrupción, profundizaremos. ¿De acuerdo? Entonces, como conclusión señalamos que el gobernante, al momento de elaborar una política, necesita como instrumento para poder aplicarla al derecho. Y en ese marco es que el tema de fuentes adquiere una importante relevancia. Como enfoque laboral peruano señalamos que el derecho, ¿no?, si bien es un instrumento de la política, debe cumplirse y respetarse con determinadas pautas que ya han estado establecidas en la doctrina más antigua. Por ejemplo, que cuando se instrumentaliza una política para establecerse a los ciudadanos, debe respetarse la institucionalidad de la misma. ¿De acuerdo? También la constitucionalidad de las políticas públicas, que vaya de la mano con lo que señala la Constitución. ¿De acuerdo? A nivel teórico, el derecho y la política buscan el bien común, lo cual legitima a la autoridad política. Sin embargo, la realidad de los políticos desvían, ¿no?, su poder para satisfacer sus propios intereses. Respecto a las fuentes del derecho, ¿no?, podemos clasificarlas en tres grandes grupos. ¿De acuerdo? En número 1, la fuente formal, la fuente material o las fuentes materiales, y las fuentes denominadas extrapositivas, que es parte de la doctrina argentina. Las fuentes formales se refieren al momento mismo, ¿no?, a este medio que se utiliza para aplicar las determinadas políticas de un gobierno, ¿de acuerdo? Lo que es diferente al órgano. Esta distinción también la asume, por ejemplo, Blancas Bustamante en nuestro país. Entonces, cuando hablamos de fuentes formales por excelencia, nos referimos al instrumento por excelencia que es la ley, la principal fuente formal del derecho. La ley en el sentido estricto, entendiendo como tal a la emitida por el Congreso de la República. ¿De acuerdo? Distinto, entonces la fuente formal hace alusión al instrumento mismo, no al órgano que la produce, ¿de acuerdo? O al efecto de esta. El órgano que produce la ley, por ejemplo, es el Congreso de la República, ¿no?
por lo tanto, las fuentes formales son instrumentos escritos, bien redactados. ¿De acuerdo? Por lo tanto, señalamos, por ejemplo, que no es una fuente del derecho el acuerdo de las partes. El acuerdo vendría a ser la consecuencia, ¿no? O la manifestación de, mientras que la fuente en sí misma es el contrato individual de trabajo, ¿no? Una fuente del derecho. Entonces, la ley. Dos, las fuentes materiales. Las fuentes materiales vienen a ser, ¿no? Va relacionado al cómo, ¿no? Al cómo se redactó determinada norma. Entonces, como fuentes materiales, consideramos, por ejemplo, el impulso del mismo órgano redactor de la norma. ¿De acuerdo? Una fuente bastante. Algo que corresponde rescatar de la doctrina argentina es, por ejemplo, el reclamo social, la protesta social, como una fuente material válida para la creación de derecho. Entonces, el reclamo social que considero en nuestro país puede ser canalizado a través del mecanismo del referéndum, puede ser una excelente fuente material para la creación de normas más proteccionistas. Desde este espacio consideramos al reclamo social, ¿no? Que el reclamo social debe tener una importancia más trascendente en nuestro país de lo que hay, la cual es prácticamente nula, ¿no? El reclamo social irracional ante un acto muy degradante, ¿no? Como está sucediendo en muchas partes del mundo, mientras que el reclamo social como fuente del derecho implica dirigir toda esta rabia colectiva en un proyecto específico para que ésta pueda mejorar las condiciones de vida. Lo que no significa que el cambio social radica en un simple cambio de normas, pero sí en un cambio mínimo. Uno, el impulso mismo del órgano que la produce. Fuente material número 2, el reclamo social, ¿no? Como fuente creadora de nuevas normas. Y en tercer lugar, la costumbre, la cual salió de la práctica social. Estas conductas repetitivas generaron obligatoriedad largo del tiempo, ¿no? Y que generaron convicción en las personas que afectaba, ¿no? De que debe ser así, a pesar de que no esté en la ley legal, en la ley del Congreso, se respeta y se cumple. Número 4, las sentencias de los jueces y al conjunto de estas que se el resultado de la actividad intelectual de los jueces, ¿de acuerdo? ¿Y qué es la jurisprudencia? Es este criterio jurisprudencial desarrollado por los jueces a lo largo de su sentencia. Por ejemplo, un criterio jurisprudencial válido es que ante un despido incausado o fraudulento corresponde la reposición, antes incluso de que se positivice en la ley o se señale expresamente en la ley procesal laboral actual. ¿De acuerdo? Entonces las materiales, 1, recapitulando, el impulso del mismo órgano, 2, el reclamo social, 3, la costumbre, 4, las sentencias de los jueces, 5, la doctrina de los autores, ¿de acuerdo? Y materiales. Respecto a fuentes denominadas extra, corresponde invocar a la doctrina argentina, jurisprudencia de avanzada de dicho país, ¿no? Su Corte Suprema ha señalado que existen derechos laborales que no necesariamente están plasmados en la norma jurídica, ni en la costumbre, ni en ninguna fuente material antes mencionada. Sin embargo, existe una obligatoriedad moral para respetar determinado derecho. La jurisprudencia argentina ha aplicado este criterio en casos, ¿no? Pero por un atributo inherente al ser humano se le considera algún derecho, ¿no? Tomando como base el justnaturalismo, esta posición en el derecho donde se parte, ¿no? Que estas facultades que tenemos son inherentes al ser humano, nacimos con ellas y siempre las hemos tenido. Frente a ello, corresponde señalar como crítica que consideramos, ¿no? Y polémica
son inherentes, no es que uno los tiene, ¿no? Sino que son conquistas sociales. El derecho a la libertad, por ejemplo, a la libertad personal era un atributo, o en todo caso, era un privilegio, ¿no? Durante la época romana o griega. Solo las personas que tenían propiedades eran dueños dueños del derecho a la libertad. Luego se conquistó este derecho a través de rebeliones de esclavo y se finalizó como sistema económico el esclavismo con el desarrollo, ¿no?, del agro, ¿no?, y el paso a esta segunda etapa, el feudalismo. ¿De acuerdo? Entonces, esta doctrina del derecho natural particularmente compartimos. Creemos que no son inherentes, son conquistas sociales y responden al contexto histórico de cada sociedad. El derecho al voto en la mujer no existía en nuestro país hace 50 años. Entonces no podemos decir que las mujeres tenían el derecho a voto en esa época, sino que a través de las protestas sociales adquirieron y conquistaron este derecho. Ahora, por ejemplo, se habla del derecho al agua, el derecho al medio ambiente, ¿no?, derechos procesales, etcétera, ¿no? Derechos como conquistas sociales. Entonces, ya para finalizar el tema del derecho, corresponde señalar, ¿no?, que las normas laborales, ¿no?, la ley emitida por el Congreso, ¿no?, debe cumplir determinadas pautas. Esto hablando de las fuentes formales, ¿no?, la ley por excelencia. La ley considerada como el poder legislativo por el Congreso, manifestación de la voluntad general, ¿de acuerdo? La ley laboral debe cumplir 4 requisitos básicos para decir que es una buena norma. Número 1, que sea de alcance nacional, aplicable a todos los ciudadanos de un país, ¿no?, por la naturaleza de las cosas y no en función a la naturaleza de las personas. ¿De acuerdo? 1, de alcance nacional. 2, que genere seguridad jurídica. ¿Qué significa esto? Que se desarrolle un suficiente nivel de rigurosidad, ¿de acuerdo?, que permita, ¿no?, que esta perdure en el tiempo para que no sea modificada cada rato. Una modificación continua de la norma genera inseguridad jurídica. Una norma bien redactada debe tener vocación de permanencia, al menos no ser cambiada en el próximo año, ¿no? Y genera seguridad jurídica. Número 3, y más importante, y creo que es la crítica de las principales normas laborales en nuestro país. ¿Qué significa que una norma sea factible? Que la ley sea efectivamente, por ejemplo, en el tema del... Disculpen, en el tema de, por ejemplo, el establecimiento del sueldo mínimo, ¿no?, como garantía para para una adecuada sobrevivencia de las personas, ¿no? Vemos pues que el sueldo mínimo es una medida que sola es poco factible. Aquí es donde, por ejemplo, se ve los márgenes de informalidad. La ley laboral tiene un parámetro ideal, ¿no?, que se establece en una sociedad que no es la peruana y a la que lamentablemente muchos empresarios no pueden cumplir. Los trabajadores formales, aquellos que pueden cumplir los límites que señala la ley, y los trabajadores informales, que por desidia del empleador o porque seguramente al empleador no le alcanza para poder cumplir con todos estos derechos, es que están en el plano de la informalidad. Entonces la principal falencia de las leyes peruanas es ser poco factibles. Se establecen sin mayor criterio y sin mayor análisis de los técnicos. Y es el punto 4, las normas legales. Por eso la ley deben ser correctas en el sentido de estar técnicamente bien redactadas. El congresista en general no es un abogado ni un tecnócrata, pero sí expresa la voluntad general, ¿no?, entre comillas, ¿no?, a través del cargo que asume. Sin embargo, este congresista no puede pasar este proyecto de ley así de buenas y de primeras, sino debe entregarle a las personas, a los para que pongan las tildes, las comas, los gerundios donde
corresponda, ¿no? Y no confundir categorías con otras, ¿no? Donde se habla de una relación de trabajo, ¿no? Donde se habla de temporalidad, se habla de labores permanentes, ¿no? Esto pasa porque las normas peruanas no están bien redactadas. Entonces, ya para finalizar el tema de fuentes, corresponde hacer la jerarquía de las mismas conforme a la ley peruana. Tenemos a la Constitución Política de 1993, constitución vigente desde el gobierno de Alberto Fujimori. Junto a ella y a este primer nivel, en las normas internacionales ratificadas. Dichas normas se erigen en la cúspide, ¿no? de todas las normas jurídicas, ¿no? Teniendo un orden supralegal, es decir, se imponen sobre las normas jurídicas, ¿de acuerdo? Lamentablemente en nuestro país, de una interpretación literal de la Constitución, los tratados internacionales no tienen un nivel superior a la Constitución, como en otros países, sino que los tratados internacionales ratificados la Constitución política en nuestro país tienen el mismo nivel. Punto 1, la Constitución y tratados internacionales. Punto 2, la ley, entendido como esta norma jurídica expedida por el Poder Legislativo. De ello corresponde una diferencia sencilla en cuanto a leyes. Por un lado, diferenciar las leyes orgánicas, que se encargan de determinar el funcionamiento de determinada institución del país, y también las leyes nacionales comunes, que regulan derechos, restringen facultades, ¿no? Es el nivel número 2, las normas con rango legal. En tercer lugar, y esa es una posición particular, ubico por debajo de la ley a los decretos emitidos por el Poder Ejecutivo, incluso aquellos que son por delegación del Legislativo, que entre comillas. Sin embargo, lo ubico en esta jerarquía en el tercer punto, pues los decretos han sido emitidos por delegación del Congreso, ¿no? Como los decretos urgencias que han salido en esta época del COVID, ¿no? Están sujetos a dar cargo y cuenta al Congreso de la República. Es decir, los decretos emitidos por el Ejecutivo no tienen el mismo rango de ley. Encontramos al decreto ley y decretos. 4, ¿no? El convenio colectivo. Si bien hemos visto que las tres primeras fuentes derivan de la acción del Estado, es una fuente muy particular. Deriva de la voluntad expresada por las partes de nuestro país. El producto de la negociación colectiva actualmente tiene fuerza vinculante. Esto significa que es obligatoria para las partes que lo suscriben y que las mismas partes pueden modificar los alcances y limitaciones del convenio colectivo. Fuerza vinculante, a diferencia de la fuerza de ley, que era el carácter normativo que tenía el convenio en la Constitución del 79. Decir que el convenio tiene fuerza de ley conforme a la Constitución del 79 implica decir que la ley del Congreso vale igual que el convenio de obligatorio cumplimiento. Un convenio solo puede ser derogado por otro en el caso tenga fuerza de ley. Entonces acá radica esta importancia, punto sobre el cual vamos a volver cuando desarrollemos convenio colectivo y negociación colectivo en este lunes de doctrina. Tenemos al contrato de trabajo individual de ambas partes. Entonces el contrato de trabajo desde el punto de vista de las fuentes viene a ser una de ellas, ¿no? Una fuente del derecho del trabajo, ¿no? Acá se manifiesta, se exterioriza, ¿no? La voluntad de ambas partes para crear efectos jurídicos. Se celebra el acuerdo. Punto 6. Los principios que
en caso de vacío o deficiencia de la ley, se aplica esto. En punto número, que es el criterio desarrollado por los jueces que también se aplican en vacío de deficiencia de la ley y de criterio jurisprudencial similar. Respecto a la jurisprudencia, únicamente corresponde señalar, ¿no?, que hay algunas que son obligatorias. A estas se les denominan precedentes vinculantes. Son sentencias de carácter obligatorio. Este punto ya lo hemos desarrollado en los viernes jurisprudenciales. También existe la posibilidad que los magistrados suprema se reúnan y emitan plenos casatorios, los cuales son de observancia obligatoria. En materia laboral no se ha emitido ningún pleno casatorio al día de hoy. Para la aplicación de determinada fuente del derecho deberá tomarse en cuenta, número 1, el principio de jerarquía normativa. La Constitución se impone sobre la ley sobre los decretos y reglamentos, ¿no? Y los reglamentos, ¿no?, sobre el convenio colectivo. Sin embargo, esta jerarquía de las normas debe acompañarse, ¿no?, y debe ponderarse con los principios que inspiran al derecho laboral. Por ejemplo, el de la norma más favorable. ¿Qué pasa si la norma de inferior jerarquía es más beneficiosa que la norma de más jerarquía? Por una simple aplicación del principio de jerarquía, ¿deberá primar la norma menos proteccionista? Acá el principio de la norma más favorable. Regula más derechos. Correspondería, por ejemplo, aplicar el principio de la condición más beneficiosa. Lo cierto es que la ley laboral puede crear y derogar otra ley laboral reduciéndose los derechos. El convenio colectivo puede reducir derechos respecto al convenio que se suscribió años anteriores, al cual se llama convenio en peor o impeius, ¿no? Sin embargo, hemos señalado que con la aplicación de los principios y dándole la importancia que corresponde al reclamo social como fuente material del derecho, consideramos que a través de estas dos vías, la interpretación de las normas y crear otras mucho más proteccionistas. ¿De acuerdo? Comparte la información, difunde el video, ¿no? Hagamos doctrina, ¿no? Hemos terminado el tema de fuentes del derecho, ¿no? Y vamos a dar pautas generales del tema para no hacer esta clase muy larga. Simplemente diremos del contrato de trabajo con cargo a volver sobre este tema que esta institución del derecho individual regula la actividad productiva y creativa del hombre, ¿de acuerdo? Es decir, ¿no? Es invención humana a la cual se le da un marco jurídico. Condicionante, pues tú ya no puedes trabajar para otra persona. La jornada máxima te obliga a mantener una sola relación laboral, ¿no? Y si tuvieras más de una, el desgaste sobre el cuerpo sería tremendo, ¿no? Entonces es un acto condicionante. Dos, es manifestación de dos tipos a nivel doctrinario, y esto es un poco denso de entender. Ya con esto vamos a volver al punto. El contrato de trabajo es una institución contradictoria. Lleva una contradicción dentro de sí. Es y no es al mismo tiempo. ¿Cómo así, Renato? Se dice que el contrato de trabajo es contrato libertad. Y nuevamente me remito a la doctrina argentina del maestro Golding. El contrato de trabajo es contrato libertad, pues es la confluencia de voluntades de los sujetos, el trabajador que quiere trabajar y el empleador que quiere contratarlo. También el trabajador puede decidir hasta cuándo trabajar. Por lo tanto, se dice que el contrato laboral es un contrato libertad. Hay autonomía para suscribir. El contrato de trabajo es un contrato sometimiento. Es decir, que una vez
trabajador se sujeta a limitaciones, ¿no? Y al poder ejercido por la otra parte. Una de las limitaciones en el contrato de trabajo es la dependencia económica. Es decir, que el trabajador depende únicamente de lo pagado por el empleador y los beneficios que éste le otorgue, ¿no? Asimismo, ¿no? El empleador ejerce los poderes sobre el trabajador como la dirección. El trabajador no decide cómo hacer las cosas, sino es su empleador. Le establece un horario de entrada, de salida, refrigerio, lo cual es poder de reglamentación. Puede cambiarle el turno de día a noche, ¿no? Lo cual ejercería el jus variandi y podría amonestarlo, suspenderlo o despedirlo, lo cual es poder de sanción. Entonces vemos pues que el trabajador se encuentra sujeto a limitaciones y al ejercicio del poder de la otra parte. Ya para señalar, ¿no? La posición del doctor Jorge Rendón Vázquez, a la cual me adscribo, ¿no? Para determinar los elementos del contrato de trabajo, en la cual identifica como primer elemento la capacidad, segundo elemento el objeto y tercero elemento la forma. Respecto a la capacidad, tenemos la capacidad civil y la capacidad laboral. La capacidad civil como esta edad a partir de la cual uno puede ejercer por sí mismo sus derechos. En nuestro país se adquiere a los 18 años y para los emancipados a partir de los 16, lo cual es distinto a la capacidad laboral, la edad a partir de la cual una persona puede ejercer la actividad de trabajo. ¿De acuerdo? En el Perú se puede ejercer actividad laboral desde los 14 años, ¿no? Y un menor de edad puede suscribir válidamente un contrato a partir de dicha edad. Entonces la capacidad laboral es muy distinta a la capacidad civil. Tenemos elemento número 1. Elemento número 2, el objeto. ¿Y cuál es el objeto del contrato de trabajo? Por un lado, el trabajador, ¿no? El objeto principal de su contrato es la prestación del servicio, mientras que el objeto principal del empleador es el pago de la remuneración y los beneficios sociales. Vemos pues que prestación y remuneración para el maestro Rendón son parte de un mismo elemento, el objeto del contrato de trabajo. Y en tercer lugar tenemos a la forma. La forma en el contrato de trabajo puede ser oral o escrita, ¿no? O ad probationem, es decir, sujeta a prueba en contrario, o una formalidad sin la cual, si es que no se cumpliera, acarrearía la nulidad del mismo, ¿no? Entonces, para el maestro Rendón, estos tres elementos, estudiando estos tres elementos, nos permite comprender esta institución. Comparte la información, hagamos doctrina. Ya daríamos por finalizada la ponencia del día de hoy, agradeciéndole infinitamente su participación.